Ya, buenos días doctor, buenos días compañeros. Bueno, yo les voy a presentar acerca de lo que es la cardiopatía isquémica crónica, angina estable y los métodos diagnósticos. Ya, bueno, antes de comenzar, primero vamos a hablar acerca de lo que es la anatomía e irrigación del corazón. Entonces, como sabemos, dentro de la anatomía del corazón, este está compuesto por 4 cámaras, que es las aurículas, 2 aurículas, una aurícula derecha, una aurícula izquierda y 2 ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Entonces, para comprender esta patología y fisiopatología, tenemos que entender que la irrigación del corazón se da por 2 arterias fundamentales, que es la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Ya, estas van a cumplir el objetivo de irrigar lo que es la arteria coronaria va a irrigar lo que es la aurícula derecha. Lo que es la aurícula derecha también va a irrigar parte del ventrículo derecho, las caras diafragmáticas del ventrículo derecho, lo que es la parte del tabique interventricular, el nódulo sinauricular, que es en un 60% de los casos, y finalmente el nódulo auriculoventricular en un 80% de los casos. En cuanto a la arteria coronaria izquierda, se va a encargar de irrigar o profundir lo que es la aurícula izquierda, parte del ventrículo derecho, parte del tabique interventricular. También va a irrigar al nódulo sinauricular en un 40%. Ya, entonces, ¿cómo definimos lo que es la cardiopatía isquémica? Bueno, la cardiopatía isquémica, esta se va a definir como una alteración que tiene lugar en el miocardio debido a un desequilibrio entre la irrigación del miocardio, que también se denomina perfusión, y la demanda cardíaca de sangre. Es decir, que va a haber un desequilibrio entre la perfusión y la demanda, en este caso que es entre la cantidad de sangre que viaja y llega al corazón y la demanda que este corazón requiere. Ya, entonces, ¿a qué se puede deber a este desequilibrio en la irrigación y la demanda del corazón? Bueno, en cuanto a la etiología, tenemos que la principal causa de este desequilibrio es la aterosclerosis en un 90% de los casos. Esto va a ocurrir principalmente en las arterias que van a irrigar al corazón, como les mencioné, que es las arterias coronarias epicárdicas, derecha y la izquierda. Entonces, la aterosclerosis la vamos a definir como un aumento del colesterol en sangre, que lo que va a provocar es un depósito de colesterol en las paredes arteriales y por ende un aumento del grosor de las mismas paredes y que no se dé una circulación correcta en estas arterias del corazón. Pero también tenemos otras causas que pueden causar esta cardiopatía isquémica, como son las alteraciones de la microcirculación coronaria, también como son los espasmos coronarios, embolias coronarias, el aumento de las demandas por hipertrofia miocárdica y la hipoxemia. Entonces, la microcirculación coronaria, esto se va a referir a las arterias o ramas que van a irrigar, que están posteriores a las arterias coronarias. Entonces, estas son bastante pequeñas, pero es improbable que esto ocurra. En cuanto a los espasmos coronarios, entendemos que es la contracción temporal de los músculos de la pared de una arteria, en este caso lo que son las arterias coronarias, y esto va a provocar que se evite el paso de la sangre hacia el corazón debido a una contracción de estas arterias. En cuanto a las embolias coronarias, esto se va a deber a una interrupción repetida o repentina del flujo de sangre a un órgano en específico, en este caso al órgano que no le va a llegar flujo de sangre debido a esta interrupción repentina que va a afectar a las arterias coronarias. En cuanto al aumento de las demandas por hipertrofia, este es el aumento, esto se refiere a un aumento del tamaño de los músculos del corazón. En este caso, si este corazón va a aumentar su tamaño, las demandas también aumentan del corazón y por ende va a requerir mayor cantidad de oxígeno. Y finalmente tenemos a la hipoxemia, que esta se refiere a la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre, lo que provoca en este caso que no llegue el oxígeno suficiente al corazón y este llegue a realizar algún tipo de isquemia. Ya.
Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que pueden provocar que haya, en este caso, lo que es la aterosclerosis. Como dijimos, esta es la más importante y es la causa más frecuente para que haya una cardiopatía isquémica. En cuanto a los factores, tenemos lo que es la edad y sexo, la hiperlipidemia, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y otros factores de riesgo. En cuanto a la edad y sexo, estos son factores de riesgo modificables. Esto porque no podemos modificarlos y va a afectar principalmente lo que es a las personas de edad avanzada y a personas de sexo masculino. En cuanto a los factores de riesgo modificables, tenemos a la hiperlipidemia, que es el aumento del colesterol en sangre, y esto se puede ver en los laboratorios como un aumento del colesterol con aumento de las LDL y disminución de las HDL. En cuanto al tabaquismo, tenemos que las sustancias que tiene el tabaco, que contiene el tabaco, va a provocar vasoconstricción de las arterias coronarias y esto va a provocar que el flujo disminuya y por ende va a provocar que se dé una isquemia en el corazón. En cuanto a la hipertensión arterial y a la diabetes mellitus, tenemos que estos no entran dentro de la categoría de las no modificables, ya que con su tratamiento estas pueden llegar a frenar la evolución y evitar una cardiopatía isquémica. Y en cuanto a los otros factores de riesgo que tenemos es la inactividad física, el estrés psíquico, factores genéticos y el consumo de alcohol. La inactividad física, esto puede afectar cuando una persona que no realiza ningún tipo de actividad física comienza de la noche a la mañana a realizar cantidades masivas de ejercicio, provocando que los músculos del corazón lleguen a hipertrofiarse. Y al hipertrofiarse va a aumentar las necesidades de demandas de oxígeno y nutrientes y las arterias llegan a colapsar y provocan un daño severo en el corazón y por ende provocando una cardiopatía isquémica. Ya, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que va a comenzar con una perfusión coronaria insuficiente en relación con la demanda. Es decir, que la sangre que viaja al corazón va a ser insuficiente para lo que este corazón requiere. Y como les mencioné, la principal causa es la aterosclerosis y les mencioné igual que la principal, que se da principalmente en las arterias coronarias derecha e izquierda, perdón. Donde la arteria izquierda va a ser la más frecuente en donde se va a provocar esta aterosclerosis. Entonces, cuando se provoca una disminución del oxígeno en esta región, va a provocar que el organismo va a activar ciertos niveles de defensa, como es la vasodilatación. Esto va a aumentar el calibre del vaso sanguíneo para compensar y hacer que haya más sangre y esta siga fluyendo de forma normal. Y otra de los niveles de defensa que activa el cuerpo es la formación de los vasos colaterales. Pero si las demandas, aumentan por parte del corazón debido a que el paciente hace algún tipo de actividad física, esto va a provocar que la sangre requiera mayor oxígeno. Y si el paciente aumenta su cantidad de ejercicio y ya, en un ejemplo, si ya tenía aterosclerosis y ya había formado vasos colaterales y también ya había hecho vasodilatación y aún así requiere cantidades de oxígeno, va a provocar enfermedades como es la angina de pecho. Entonces, pero si supongamos que la aterosclerosis sigue evolucionando, esto puede provocar la formación de trombos que va a obstruir parcial o totalmente la arteria y provocando que la arteria colapse, evitando así el 100% del paso del flujo de sangre al corazón y que éste se necrose. Si esto ocurre, el organismo va a responder con diferentes manifestaciones sindrómicas que son en el caso del infarto agudo de miocardio, la muerte súbita, la cardiopatía isquémica crónica y lo que les mencioné que es la angina de pecho. Entonces,
¿Cuáles son las consecuencias de la isquemia miocárdica? Como les mencioné, es la angina de pecho, el infarto de miocardio, la muerte súbita cardíaca y la cardiopatía isquémica crónica. Pero ya. Entonces, la angina de pecho se define como el dolor de pecho debido a una disminución de la irrigación sanguínea. El infarto de miocardio, esta es una emergencia médica que se debe a la formación de trombos o coágulos que obstruyen el flujo de sangre al corazón. La muerte súbita se va a definir como una forma de muerte natural debido a la enfermedad de las arterias coronarias. Y la cardiopatía isquémica crónica es la cronicidad de la enfermedad con una formación de varias placas ateroscleróticas. Pero nos vamos a basar principalmente en lo que es la angina de pecho y la cardiopatía isquémica crónica. Ya. La angina de pecho, como les dije anteriormente, es un dolor o molestia que se caracteriza por ataques paroxísticos y habitualmente repetidos de molestia subesternal o precordial, causados por una isquemia miocárdica transitoria insuficiente para provocar necrosis de los miocitos, que esta puede durar entre 15 segundos a 15 minutos. Y esta se va a dividir en angina estable típica, angina inestable progresiva y angina de Prinzmetal. Pero hoy vamos a ver lo que es la angina estable típica. Ya. Entonces, la angina estable típica, esta es la forma más común de este trastorno, lo que es la angina. Es causada por un desequilibrio de la perfusión coronaria debido a la aterosclerosis coronaria, en relación con la demanda del miocardio, como es producto de la actividad física, la excitación emocional y el estrés psicológico. La angina de pecho típica se va a describir en términos variables como sensación de presión profunda, más localizada, que va a ser oprimente o urente, pero que rara vez se la va a definir como un dolor. Esta suele aliviarse con reposo cuando se da una disminución de la demanda o con la administración de vasodilatadores como es la nitroglicerina o antagonistas de calcio. En cuanto a su epidemiología, tenemos que en ambos sexos la prevalencia de la angina va a aumentar marcadamente con lo que es la edad, de un 0,1 a 1% en mujeres de edades comprendidas de entre 45 a 54 años y a un 10 al 15% en mujeres de 65 a 74 años y de un 2 a 5% en varones de 45 a 54 años, a un 10 a 20% en varones de 65 a 74 años. Ya, en cuanto a los métodos diagnósticos, para la angina estable tenemos que tenemos lo que son las pruebas de laboratorio y electrocardiograma en reposo. Entonces, las pruebas de laboratorio, estas nos van a revelar lo que son los factores de riesgo de la aterosclerosis y los trastornos que favorecen a la aparición de la angina. Para la valoración inicial del paciente con enfermedad coronaria se establece que se debe realizar lo que es el perfil lipídico, donde se va a medir el colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos en el plasma y este se realiza en ayunas. También se realiza la glucemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada. También el hemograma completo y el nivel sérico de creatinina con una estimación de la tasa de filtración glomerular. En cuanto al electrocardiograma en reposo, se lo debe realizar en todos los enfermos con sospecha de angina de pecho. En la mayoría de los enfermos sin antecedentes de infarto de miocardio, el electrocardiograma es normal, pero no excluye lo que es la isquemia del miocardio. Cuando el electrocardiograma se realiza durante el dolor, esto va a revelar lo que son los signos de isquemia en un 50% de los casos, sobre todo cuando se da un descenso del segmento ST. Ya, otro de los métodos diagnósticos tenemos la ecocardiografía en reposo. Esta va a ser indicada en todos los enfermos para valorar otras causas de dolor anginoso, alteraciones de la contractibilidad del miocardio y de la función diastólica. Tenemos también las pruebas de imagen con estrés.
Estas nos van a revelar lo que son las alteraciones segmentarias de la contractibilidad del miocardio, como es el ecocardiograma de estrés o defectos de la perfusión en la gamografía. Estos van a ser secundarios a la isquemia provocada por el esfuerzo físico o la estimulación farmacológica. También tenemos a la tomografía computarizada. Esto nos va a permitir valorar lo que es la anatomía de los vasos coronarios y el score de calcio. En cuanto a la resonancia magnética, esta prueba es la más precisa para la valoración de la viabilidad del miocardio, junto con la tomografía por emisión de positrones. También la resonancia magnética en reposo y la resonancia magnética en estrés con dobutamina se pueden realizar si la valoración con ecocardiografía es imposible por motivos técnicos. Ya, ahora tenemos a la cardiopatía isquémica crónica. Bueno, la cardiopatía isquémica crónica está, como les mencioné, esta es la cronicidad de la enfermedad con la formación de varias placas ateroscleróticas, pero también suele aparecer tras un infarto de miocardio o también es debido a una descompensación funcional del miocardio no hipertrofiado, pero sin embargo en otros casos la enfermedad arterial coronaria obstructiva grave también se puede presentar como insuficiencia cardíaca congestiva crónica en ausencia de infarto previo. Los pacientes con cardiopatía isquémica crónica son el 50% de los receptores de un trasplante cardíaco. Y en cuanto a los métodos diagnósticos para esta enfermedad, tenemos que la exploración física nos va a permitir detectar otras dolencias asociadas, como valvulopatías o arteriopatía periférica o central, que nos van a ayudar a establecer tanto el diagnóstico como el pronóstico. Y en cuanto a los exámenes que se realizan, tenemos al electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecocardiograma. El electrocardiograma se lo debe realizar de 12 derivaciones a todos los pacientes en una visita inicial y en presencia de dolor torácico. Aquí las presencias de ondas Q de necrosis antiguas o alteraciones de repolarización van a ser indicativas de isquemia, que van a reflejar la enfermedad coronaria basal y nos van a apoyar a nuestro diagnóstico. En cuanto a la radiografía de tórax, esta se debe realizar en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, en enfermedad aórtica o ante cualquier otro dolor torácico que esté en estudio. Tenemos también a la ecocardiografía y esta se debe realizar a todos los pacientes que tengan isquemia miocárdica sospechada o confirmada. Si ocurren datos de insuficiencia cardíaca, infarto previo, miocardiopatía hipertrófica u otros datos de cardiopatía estructural. Otros de los estudios que también se realizan, tenemos a la tomografía computarizada. También tenemos a la coronariografía. Esta nos va a indicar ante un dolor torácico de origen incierto con pruebas que no están invasivas y no concluyentes, o ante una angina intensa con sospecha de enfermedad de tronco o de 3 vasos. Y gracias, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Bueno, quedemos así para el día lunes la próxima presentación. Y ahí hablaremos sobre
¿Qué es lo que nosotros esperamos en los síndromes coronarios agudos? Ese es uno de los temas que va variando a través del tiempo y hay que estar bien actualizado. Ya nos veremos, chicos.